Bueno, vamos a iniciar entonces ahora sí con el tema de esta semana. Buenas tardes a los que no haya tenido el gusto de saludar. Vamos a iniciar con el tema de esta semana, recordando un poquito lo que vimos la semana pasada, ¿verdad? La semana pasada pues vimos fuentes de información que había en primarias, había en secundarias, vimos que era una entrevista, una encuesta, etcétera, ¿verdad? También hicimos la analogía hace 2 semanas o la semana pasada, no estoy mal, que en estadística también se aplica el método científico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque un proceso estadístico es una serie de pasos ordenados, ¿verdad? Al igual que en el método científico. Entonces, en un proceso estadístico podemos ver claramente los pasos del método científico. La observación, la hipótesis, ¿verdad? Siempre tiene que existir el por qué yo estoy haciendo algo, ¿verdad? ¿A qué quiero llegar? Existe la observación, la recolección de datos que vimos la semana pasada. Y pues como al igual que en el método científico, en el proceso estadístico también va a haber una presentación de la información. Es decir, dar a conocer lo que nosotros investigamos. Todos los datos que nosotros encontramos en base a lo que hicimos, ya sea las encuestas, cuestionarios electrónicos, entrevistas telefónicas, etcétera. Todos esos datos que yo encontré los tengo que dar a conocer, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a iniciar con las formas en las que se puede presentar la información. Cuando yo ya haya terminado todos mis pasos del proceso estadístico, debo de presentar la información. Y hay varias formas de hacerlo. Y la primera de ellas, pues, es una forma escrita. Es decir, que la persona que realizó la investigación redacte o escriba un documento en el cual dé a conocer sus resultados, ¿sí? Este documento pues debe ser un documento formal, ¿verdad? Con su portada, introducción, objetivos y demás, ¿verdad? Entonces toda la información se puede presentar de forma escrita, ya está en un documento o incluso se puede presentar los resultados por medio de una entrevista, presentando el documento, ¿verdad? O un periódico, ¿sí? O incluso ahora en una página de internet también se puede colocar ahí el documento escrito con el cual la persona que realizó el proceso estadístico va a dar a conocer los resultados. Bueno, esa sería la primera forma de presentar la información, de forma escrita, ¿sí? Es redactar los resultados. Bueno, la otra forma, pues que existe es la tabular, ¿sí? ¿En qué consiste la forma tabular? Pues la forma tabular existe en realizar tablas, ¿sí? Y recuerden que una tabla está formada por filas, que son las que vemos acá, horizontales, ¿verdad? Eso se llama filas. Y tenemos las verticales, que a esas las llamamos columnas, ¿sí? Entonces hay resultados que en ocasiones no es sencillo representarlo de una forma escrita, es decir, redactando un documento, sino que es mucho más fácil presentarlo por medio de una tabla. Existen tablas con las cuales tenemos columnas y filas. A eso se le llama completamente una forma tabular, ¿sí? Una tabulación. Pero en ocasiones los datos no son suficientes. Entonces, solo existen filas o solo columnas, ¿sí? En esos casos, que solo haya una fila o solo columna, en esos casos se va a llamar una presentación semi-tabular, ¿sí? Cuando no sea una
una tabla completa como esta, ¿sí? Porque, por ejemplo, analicemos esta tabla que tenemos acá, ¿sí? Sobre una cena, ¿verdad? Entonces acá, vean, podemos hacer combinaciones, si se dan cuenta. Hay personas que combinan, por ejemplo, la carne de res con la pasta, con los frijoles, con las lentejas, ¿sí? Hay otros que comen pollo, pero también lo pueden combinar con ambos, con los tres acompañamientos, por decirlo así, ¿sí? Pero si nosotros solo tuviéramos, bueno, solo los que comen pollo, solo los que comen res, solo los que comen atún, en filas o en columnas, eso existiría una forma semitabular, ¿verdad? Eso dependiendo de los datos que nosotros recolectemos, ¿verdad? Como les digo, por eso es que hay varias formas de presentar la información. Hay información que es mucho más fácil presentarla por medio de un texto, pero hay otra información que se puede tabular, ¿verdad? Esto principalmente cuando son datos cuantitativos, cuando son números, ¿verdad? Se puede tabular. En cambio, los cualitativos, pues lo mejor es redactar, ¿verdad? Bueno, y la tercera forma, pues es la forma de presentación gráfica, que es la más común en la estadística y la que nosotros relacionamos más con la estadística, ¿sí? ¿Por qué? Porque las gráficas son comunes de ver en todos lados, ¿sí? Y hay varios tipos de gráficas dependiendo de la información que queramos presentar. Así como esta, pues se llama una gráfica de barras, ¿verdad? Una gráfica de columnas también se le puede llamar. Pero existen gráficas circulares, existen gráficas de puntos, gráficas también de barras, pero horizontales, ¿sí? Existen gráficas de líneas, de cartográficas, que son las que se realizan en mapas, ¿sí? Pero esas las vamos a ver más detenidamente cuando ya recibamos la clase directamente de las gráficas, ¿verdad? En este caso la estamos mencionando porque es una de las formas de presentar la información, ¿sí? Bueno, y existe una tercera forma, perdón, una cuarta forma, que es la forma mixta. Es decir, podemos combinar la gráfica con la tabular. Es decir, también presentamos los datos en una tabla, pero al mismo tiempo realizamos una gráfica. Estamos combinando dos formas, ¿verdad? O podemos combinar, por ejemplo, la gráfica con la escrita. Es decir, realizar una gráfica sobre nuestros resultados, pero adicional a eso, redactar una interpretación de esos resultados, ¿verdad? Es decir, escribir qué es lo que la persona va a encontrar dentro de la gráfica, ¿verdad? Bueno, entonces a esa se le va a llamar una forma mixta, ¿sí? Es cuando se combina dos formas de las anteriores, ¿sí? Gráfica con escrita, tabular con gráfica, etcétera. Todas las combinaciones que nosotros podamos realizar en nuestra presentación de datos, ¿verdad? ¿Para qué sirve presentar los datos? Por ejemplo, las instituciones que se dedican a realizar análisis estadísticos, pues tienen que presentar sus resultados. Por ejemplo, las personas encargadas de realizar los censos, ¿sí? Que es el INE, ¿verdad? Recordemos que el INE significa Instituto Nacional de Estadística. Entonces, el INE es el encargado de realizar los censos, ¿verdad? Pero al finalizar el censo, es el encargado de dar a conocer la información que ellos recolectaron.
De igual manera, por ejemplo, cuando van a haber elecciones, hay personas que se encargan de realizar las encuestas, ¿sí? Pero las personas también quieren ver que esos resultados se reflejen, ¿verdad? Incluso ahora con lo de la pandemia, el coronavirus y todo lo demás, todos esos datos también se dan a conocer, ¿verdad? Por medio de gráficas que podemos ver en las redes sociales, la televisión, etc. ¿Alguna duda con las formas de presentar la información? Ahí está bien, profe. ¿No hay dudas? Bueno, continuamos entonces. Vamos a ver otro subtema entonces del día de hoy, que es el análisis e interpretación de resultados. Este sería el último paso de nuestro proceso estadístico, ¿verdad? Ya se trazó el objetivo de la investigación, se realizaron encuestas, se obtuvieron datos, ¿será? Profe, perdone, no se oye muy bien. ¿No se escucha? No, ¿Y ahora? ahorita sí. Ahora sí. Bueno, entonces les decía que este sería el último paso del proceso estadístico, el analizar e interpretar los datos, ¿verdad? Ya vimos cómo se recolectan y cómo se presentan los datos. Pues ahora vamos a ver que el análisis e interpretación. Bueno, entonces para analizar e interpretar datos debemos de tomar en cuenta varias cosas. A ver, Grisel, hagan favor de leer la primera situación que hay que tomar en cuenta. Una vez que se ha concluido con la recolección, codificación y tabulación de los datos, sigue la etapa de análisis y luego de interpretación de los datos. Muy bien, era lo que les decía, ¿verdad? Que es el paso siguiente. Aquí todo lleva secuencia, ¿verdad? Le damos el número 2, Jeremías. El número 2, ¿verdad? Sí, por favor. En efecto, estas etapas van a permitir extraer conclusiones en función del problema, las variables, la formulación de las hipótesis y el marco teórico elaborado por el investigador. Muy bien. Entonces veamos. Lo principal de esto es realizar las conclusiones, ¿sí? Porque las conclusiones son las que decimos, bueno, teníamos razón o no, estábamos equivocados, ¿verdad? Eso en base a la formulación de hipótesis. Recuerden que una hipótesis es un supuesto, ¿verdad? Es algo que se cree y que todavía no se sabe si es verdadero o falso. ¿Hasta cuándo se sabe si es verdadero o falso? Hasta cuando llegamos a las conclusiones, ¿verdad? Bueno, también tiene que existir el marco teórico, que es la teoría que el investigador realizó también, ¿verdad? Entonces, ¿para qué nos va a servir analizar? Para obtener esas conclusiones, saber si realmente estábamos en lo correcto o no. ¿Sí? Continuemos. Número 3. Por favor, veamos quién está por acá. Por favor, Sonia. Sonia Maritza. El análisis consiste en descomponer la información. El mismo requiere efectuar un plan previo, es decir, un plan de análisis que de manera general consiste en describir qué tipo de tratamiento cuantitativo y cualitativo se le dará a la información. Bien, gracias, Sonia. Bueno, entonces,
para realizar este análisis no solo es de hacerlo ya, ¿verdad? Sino que hay que realizar un plan del análisis. Es decir, que las personas deben de analizar de qué forma lo van a realizar, ¿sí? Y de qué forma van a interpretar la información, ¿sí? Si es una información cualitativa o si es una información cuantitativa. Porque no es lo mismo analizar números que analizar cualidades, ¿verdad? Es mucho más fácil analizar números, ¿verdad? Pero también existe la información cualitativa, ¿verdad? La cual también se debe de analizar, ¿sí? Bueno, número 4. Por favor, ¿quién estará por acá? Por favor, Reina. Número 4, Reina. La interpretación apunta a darle sentido, esto es, efectuar eventualmente una recomposición teórica para luego redactar el informe final de la... Ay, no miro la última frase, profe. Informe final de la investigación. Ahí está. Gracias. Bueno, entonces, ¿para qué nos va a servir este último paso? Pues como bien dice acá, para redactar el informe final de la investigación. Es decir, ya presentar el informe completo, ¿verdad? No solo los datos, como en el caso anterior, ¿verdad? Sino que todo el informe, ¿verdad? Desde la hipótesis hasta las conclusiones, ¿sí? Bueno, ¿alguna duda con estos 4 aspectos? ¿No? ¿Seguros? Bueno. Entonces, para poder realizar este último paso, hay que seguir una secuencia, ¿sí? Es decir, una serie de subpasos, ¿verdad? De pasos más internos dentro de este, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasos son esos? ¿O qué es lo que hay que hacer en el último? Bueno, lo primero que hay que hacer es verificación. La verificación y edición de cuestionarios aceptables, ¿sí? Es decir, que se debe de verificar cuando los cuestionarios son valideros, ¿verdad? Es decir, válidos, ¿sí? Y cuando no. Porque si nosotros realizamos encuestas, posiblemente las encuestas fueron manipuladas por las personas, ¿sí? Aunque ustedes no lo crean, a veces las empresas pagan por personas que van a salir a encuestar. Sin embargo, las personas que hacen no encuestan a personas reales, sino que ellos mismos llenan las encuestas, ¿verdad? Se ha dado el caso. Entonces, por eso es que las personas que van a realizar este último paso del análisis deben de verificar si realmente fueron contestados a conciencia o por alguien más o no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todos los cuestionarios o encuestas o entrevistas o dependiendo de la herramienta que hayan utilizado, que no funcione, pues van a ser sacadas de los datos, ¿verdad? Obviamente, como depuración, por decirlo así, esta depuración no puede pasar del 5% de los datos, ¿verdad? Es decir, que la mitad, no puede decir la mitad de todos los cuestionarios estaban malos. ¿Por qué? Porque ahí sí fracasó completamente el estudio estadístico. Y ahí no se puede dar validez. ¿Por qué? Porque imagínense tener la mitad que estaban malos, quiere decir que algo efectivamente está mal. Entonces, esa depuración de cuestionarios no debe pasar del 5%. ¿Sí? Bueno, luego de que ya verificaron y ya editaron, pues se van a depurar los datos.
no los cuestionarios, ¿verdad? Sino que los datos como tal, ¿sí? Van a haber datos que se van a depurar, que de igual manera no pueden pasar del 5%. ¿Por qué se van a depurar esos datos? ¿Sí? Porque hay personas que se encuestan que a veces no la llenan bien, ¿verdad? Sino que, bueno, si la pregunta es de sí y no, marcan los dos, ¿verdad? Entonces ese es un dato que no funciona, que va a ser parte de la depuración. ¿Por qué? Porque no sirve, por decirlo así, ¿verdad? Entonces eso es parte del último paso, ¿verdad? Del análisis e interpretación de los resultados. Obviamente, esta interpretación pues se tiene que hacer por parte de personas expertas en el tema, ¿sí? No vamos a poner a analizar sobre una enfermedad a un ingeniero, por ejemplo, ¿sí? Que no conoce absolutamente nada sobre enfermedades, ¿verdad? Tendría que ser un médico, etcétera, ¿verdad? Entonces, por eso existe el plan de análisis, porque en el plan de análisis se eligen las personas que van a ser parte de ese análisis, ¿verdad? Es decir, quiénes y demás. Bueno, ¿dudas? ¿No? Bueno. No, profe. Vamos a terminar siempre entonces con las preguntas para ver si se les quedó una retroalimentación. A ver, Jeremías, ¿cuáles son las formas de presentar la información? Según lo que escuché. ¿Cuáles son las formas de presentar la información? No sé si me escuchan. ¿Sí? ¿Sí me escuchan? Sí. Una de las muchas, son 4 si no estoy tan mal. Una consiste en analizar los temas. Ay, no sé, Bueno, ahí va más o menos, tiene la idea. Muy bien. A ver, ya nos mencionó que son 4. Sí, ¿cuáles son esas 4, Jessy? No se me quedaron, profe. A ver, ¿a quién se le quedaron? Estaba la escrita. Tabular, muy bien. La mixta. Gráfica, la mixta, ¿verdad? Y también mencionamos que existía la semitabular, ¿verdad? Que es una tabulación a medias, por decirlo así. A ver, Marvin, ¿para qué sirve analizar los datos? El último paso, ¿para qué sirve eso? Active su micrófono, Marvin. Al analizar los datos, ¿verdad? De lo que uno recopila en una persona, un análisis es sacar una verificación de lo que se ha dicho, ¿verdad? Pienso yo. Muy bien. Para dar una respuesta concreta. Muy bien, Marvin. Exacto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay que dar respuestas que son las conclusiones, ¿verdad? Para eso sirve el último paso, ¿verdad? Bueno, muy entonces, bien. Jóvenes, si alguien todavía no ha enviado su tarea de esta semana, puede enviarla todavía mañana hasta las 6, ¿verdad? Recuerden que siempre hay una prueba corta, tienen que hacer esta prueba corta. Vean, hay preguntas en las que ustedes tienen que escribir,
Entonces, esas preguntas no se las va a calificar de una vez. ¿Por qué? Porque esas las califico yo manualmente. Es decir, yo las tengo que leer y ver si está buena o está mal. ¿Sí? Las que sí las califica automáticamente, por decirlo así, son las de falso y verdadero y las de opción múltiple. Esas sí, al finalizar ustedes ya saben si está buena o mala, ¿verdad? O cuánto sacan, ¿verdad? Entonces, por si alguien no ha hecho todavía esta semana, pues puede hacerlo, ¿no? De igual manera, ya a partir de mañana, ya les va a aparecer la información acerca de este tema, ¿verdad? Entonces, ¿alguien alguna duda? ¿No? Bueno, entonces gusto saludarlos, jóvenes, se me cuidan mucho, échenles ganas, hagan sus tareas y nos vemos la próxima semana. Pasen una feliz semana, se cuidan mucho, nos vemos. Gracias, profe. Igualmente. Gracias, profe. Bendiciones. Se cuida. Gracias.